presta. Y en las, ay, y en las subastas holandesas de contracción, la tasa de intervención es la tasa mínima de contracción y la tasa lombarda de contracción es la mínima tasa a la que el Banco Central presta. Creo que eso ya lo vieron pues más claramente en el video de OMAS que está colgado en el aula virtual, en donde el profe pues les explicó las operaciones de mercado abierto, que son pues la cuarta herramienta tradicional para lograr los objetivos del mercado monetario y financiero. Entonces, pues ya, como se menciona acá en la diapositiva, son los mecanismos para afectar la cantidad de base monetaria y el precio de la liquidez en el mercado interbancario. Pues es el mecanismo que asegura que exista la liquidez adecuada en el mercado, que pues es uno de los objetivos de la política monetaria. Es el principal objetivo de política monetaria para asegurar que se dé la adecuada liquidez en el mercado. Pueden haber operaciones transitorias y operaciones permanentes. Juntas forman pues el portafolio de regulación monetaria. Las operaciones transitorias claramente pues son de corto plazo. Generalmente son subastas holandesas, ya sea de expansión o de contracción. Y las permanentes pues son de más largo plazo, que generalmente se da a través de compra y venta de títulos de endeudamiento público o TES. Entonces, el objetivo pues de las operaciones de mercado abierto o OMAS es afectar la tasa de interés del mercado interbancario para a través de ella pues afectar a las demás tasas de interés de la economía. Les voy a mostrar pues un ejemplo de un taller operativo que hicimos nosotros el semestre pasado, porque pues el profe en el ejemplo que les da en el video, sí es como, les da como todos los datos, como el cupo de subasta del banco es este, la tasa de intervención es esta, bueno, es una subasta de contracción, de expansión, pero pues en el taller no es tan así. Él pues en el primer punto les da unas gráficas, unos indicadores que ustedes obviamente van a tener que analizar para saber qué decisión van a tomar como Banco Central, analizar pues ven en la pantalla el desempleo, los indicadores de profundización financiera, encajes, multiplicador, bueno, todo ese tipo de cosas. De acuerdo al análisis que ustedes hagan, ya pasan pues al segundo punto, como dice acá, con la situación de coyuntura observada. Entonces, la situación de los bancos comerciales les da dos escenarios. Escenario uno de necesidad, o sea, en dado caso de que el banco tuviera que hacer políticas monetarias expansivas, y el escenario 2 cuando tuvieran que hacer un escenario de exceso, o sea, que el banco tuviera que hacer política monetaria de contracción. Entonces, pues eligen el escenario teniendo en cuenta pues la decisión que tomaron en el punto 1, ya sea pues de subir o bajar la tasa de intervención de acuerdo pues a la inflación observada y bueno, todo ese tipo de cosas. Entonces, el profe les pone acá así, línea de referencia, les pone dos, lo mismo, uno para contracción y otra para expansión, les pone la meta intermedia de crecimiento, les pone la tasa de intervención, que pues como les mostraba acá en las diapositivas, es la tasa mínima de expansión en las operaciones de expansión y es la tasa mínima de contracción en las operaciones de expansión también. Y les pone las tasas lombardas tanto de expansión como de contracción. Entonces, digamos, bueno, acá les hace diferentes preguntas como las necesidades o excesos del mercado, de acuerdo al caso, el cupo de la subasta, también pues lo tienen que hallar, la tasa con la cual el banco deberá salir del mercado, o sea, la tasa de corte, y cómo los bancos que no se ven beneficiados en dicha operación pueden solventar sus problemas de liquidez y a qué tasa lo harán. Entonces, pues, primero, bueno, digamos, en este ejercicio nosotros encontramos que se tenía que hacer una política monetaria de expansión, por lo tanto, pues escogimos este escenario, el escenario 1, y pues lo pusimos acá en el Excel. Para la pregunta de la necesidad del mercado, que es lo primero que les pone él acá, entonces obviamente pues van a sumar todos los montos de que los bancos les están pidiendo pues como prestado al Banco Central y esa va a ser la necesidad total del mercado. La tasa, pues como les mencionaba el profe, durante la subasta holandesa, lo que se va a mostrar es como el promedio de las tasas que están ofreciendo todos los traders de pues estos bancos. Entonces, la tasa promedio está alrededor de 2.71. La tasa, acá puse pues la tasa de intervención, la tasa lombarda de expansión, que obviamente va a ser
más alta que la tasa de intervención normal y la meta intermedia de crecimiento. Entonces, sí, dime, el chico que levantó la mano. Hola. Hola. Y va, sí, para los datos de la tasa, que son porcentuales, deberían hacerse con un promedio geométrico. ¿No debería qué? Hacerse con un promedio. Estos datos los da el profe y dijo que no, o sea, era un promedio normal entre solamente los que se están ofreciendo acá, para pues, como les explicaba en el video, que se pueda ir viendo más o menos alrededor de qué tasas están ofreciendo los demás bancos de acuerdo a las necesidades de liquidez que tengan y pues ellos también puedan ir ajustando las tasas que van ofreciendo en la subasta para pues asimismo ganar y que el banco les pueda solventar sus problemas de liquidez. Sí, dime, Carol. Si, por ejemplo, hay dos bancos que ofrecen la misma tasa, hay que diferenciar, digamos, para que entren o para que no entren, sería la diferencia en el monto, o sea, no sé si me explico. Pero si dos bancos tienen la misma tasa, ¿cuál sería el criterio para saber si entran o no entran? Acá, pues si puedes ver, los bancos que entraron en la subasta tienen exactamente solo dos tasas y cuatro tienen la misma de 2.8, entonces ahí el monto que quede de excedente se reparte equitativamente entre los cuatro. Ya si quieres, pues les explico mejor. Primero les voy a mostrar cómo sacar el monto de la subasta, el cupo del banco y el dinero que debe haber en circulación, que también son cosas que el profe les va a preguntar. Entonces, bueno, para saber cuál línea de referencia deben elegir, con esto pues es que se saca el cupo de la subasta, entonces tienen que tener en cuenta también qué decisión tuvieron en el primer punto, si van a hacer subastas si necesita una política monetaria de expansión o de contracción. Entonces, si la postura de ustedes en el punto 1 es de contracción, van a tomar la línea de referencia, tienen que hacer la variación porcentual entre julio y agosto. Y si la política que eligieron es de contracción, van a tomar la línea de referencia cuya variación porcentual sea superior a esta meta de crecimiento. Entonces, la variación porcentual aquí era como del 21.4%, si no estoy mal. Y pues en el caso de este ejercicio, nuestra línea de referencia era esta, porque como hicimos una política monetaria de expansión, tomamos la línea de referencia cuya variación porcentual era menor a esta meta intermedia de crecimiento, sí. La variación porcentual pues era del 9.49, que obviamente pues es inferior al 18%. Entonces, bueno, para hallar cuánto dinero hay en circulación, le sumamos esa meta intermedia de crecimiento a este dato base de julio. Entonces, pues acá le sumamos el 1.18% a ese dato base de julio. Para hallar el cupo del Banco Central, pues obviamente él no va a darle toda la liquidez que el mercado le está pidiendo, sino determina pues un monto que él considera que es adecuado para solventar algunos problemas de liquidez y que quede la cantidad de liquidez necesaria, pero no pues suplir la necesidad completa, porque eso pues también traería problemas de inflación y bueno, demás. Entonces, para hallar el cupo de la subasta, simplemente le restamos a ese dinero que debe haber en circulación el dato base de agosto del mes siguiente. Entonces, ese va a ser el cupo de la subasta que el banco pues el dinero que el banco va a prestar a todos los bancos que ofrezcan pues la tasa más alta. Entonces, la tasa de intervención que el banco anuncia es de 2.5 y la tasa lombarda de expansión pues es del 3.5. Si yo, pues es la misma lógica de un crédito normal. Obviamente, si yo necesito dinero, voy a ofrecer pagar un interés a una tasa un poco mayor, pues de acuerdo a la necesidad que tenga, a la tasa de intervención mínima que me está pidiendo, que es el 2.5. La tasa mínima de expansión es la misma tasa de intervención, como ya pues estaba en las diapositivas. Puede ofrecer una tasa un poco mayor a esta, pero no tan alta como para que llegue a la tasa lombarda de expansión.
Entonces, bueno, acá empiezan a hacer todas sus ofertas. En esta subasta, pues, 6 bancos se vieron beneficiados, estos que están aquí en verde. Entonces, como preguntaba ahorita su compañera, solamente hay 2 tasas, o sea, 2 montos, 2.9 y 2.8. En caso de empate, los montos se reparten equitativamente. Entonces, pues, acá los 2 bancos que ofrecieron una tasa más alta son Banamex y Banco Azteca. Entonces a ellos 2 se les cubre completamente su necesidad de liquidez. A ellos, pues, Banamex necesitaba 300, entonces se le prestaron los 300, y Banco Azteca necesitaba 380, se le prestaron los 380 de este monto que tenía el banco para prestar. Ya después de suplirle a estos 2, que fueron los que ofrecieron la tasa más alta, el banco quedó con una liquidez de 427 millones. Entonces, este monto se reparte equitativamente entre los 4 bancos que ofrecieron la segunda tasa más alta, la de 2.8. Entonces, pues aquí este monto se reparte equitativamente entre los 4 que quedaron. Pues obviamente no se les cumplió, no se les solventó completamente el problema de liquidez que pues presentaban, no se les prestaron a pues los 400, los 600, los 480 millones, pero sí se les dio como una ayuda, teniendo en cuenta que pues obviamente ofrecieron una tasa un poco más alta que la que el banco estaba pidiendo. Estos bancos que están acá pues no alcanzaron a entrar en la subasta porque ofrecieron tasas muy bajas. Y ya, pues el profe también les pregunta cuál es la tasa de corte, que es la tasa dentro de los bancos que alcanzaron a entrar en la subasta y se vieron beneficiados, la tasa más bajita, o sea, la de 2.8. Esa tasa de corte es a la que el Banco Central les va a prestar la plata a todos. Entonces, pues estos también se ven beneficiados porque han ofrecido una tasa más alta, pero como la tasa de corte quedó en 2.8, pues el banco les presta a todos estos bancos a esa misma tasa, a la de 2.8. Entonces, pues si quieren ahorita les mando el Excel por el grupo para que de pronto tengan para el próximo taller que el profe les va a pedir, que pues seguramente les va a poner a hacer un ejercicio de subastas, ya tengan más o menos como el formato para hacerlo. Y, bueno, acá les pregunta también de qué manera los bancos que no se benefician de dichas subastas podrán resolver su problema de liquidez. Entonces, pues ahí hay 3 escenarios posibles. Pues primero es que existan asociaciones de bancos, como ejemplo el Grupo Aval o algo así, que pues si un banco consigue resolver sus problemas de liquidez, él le presta, digamos que a todos los que estén dentro de su grupo para solventar esos problemas. Si no se consigue el dinero pues en esas subastas, como estos bancos que están acá en rojo, estos bancos van a tener que conseguir prestado el dinero, de pronto pidiéndole prestado a los bancos que sí alcanzaron a beneficiarse de la subasta, pero pues obviamente a una tasa más alta que la tasa de corte, como la tasa interbancaria, que pues obviamente es más alta, y estos bancos van a tener como incentivo para prestarles que pues si les prestan a una tasa más alta que a la que ellos les dieron la plata, van a suavizar su deuda, porque pues van a cobrarle más interés a los otros, y pues ya sabemos que hay subastas holandesas a un día, 7 días, bueno. Entonces, si le prestan a los otros, a estos bancos, a una tasa más alta que a la que ellos, el Banco Central, les prestó, pues van a suavizar su deuda y van a ganarse un poquito más. Por otro lado, también pues tendrían incentivos a no prestarles el dinero a estos bancos, obviamente para eliminar competencia, porque si estos no tienen dinero, pues no pueden prestar, por ende, pues todos los consumidores van a ir a pedirles plata a los bancos que sí tienen que prestar. En ese caso, pues estos bancos tendrían que acudir a una subasta de ventanilla, que fue lo que les explicó el profe también, y el Banco Central les va a prestar la plata que ellos necesitan, pero ya no a tasa de intervención, sino a tasa lombarda de expansión, que obviamente es muchísimo más alta que la otra. Y pues esos ya serían los 3 como escenarios para responder a la pregunta de cómo los bancos que no entran dentro de la subasta pueden resolver sus problemas de liquidez. No sé si les queda claro, tengan alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Buenas Mi tardes. duda es, ¿cómo sé, o sea, cuándo tiene que ser de expansión y cuándo tiene que ser de contracción? O sea, lo que tú siempre dices, como no en el punto 1 lo verificas, pero en el punto 1, como, o sea, ¿cómo sabes más o menos, cómo tienes como guía de saber qué va a pasar?
ya pues ahí tienen que analizar los diferentes, lo que les decía, gráficos. El profe les da, bueno, les da gráficos de inflación, de crecimiento, las metas, mira, las metas estimadas son de, eso es lo que pues él les decía que tenían que hacer un análisis de brecha. Entonces las metas son de esto y esto. El punto, se espera que la inflación o el crecimiento esté alrededor del 3.7, entonces ya también tú miras la gráfica, si sí está más o menos en eso. Tienen que analizar, obviamente, hacer como un análisis no solo nacional, sino internacional, porque pues todo eso afecta. Les da también las metas de inflación, el valor de la inflación, les da el valor del desempleo, les da los indicadores de profundización financiera. Esto pues lo tienen que analizar como ya habíamos visto en la monitoría pasada. Para responder a estas dos preguntas, y acá están. Entonces, miran la diferencia, o sea, hacen el análisis horizontal, ¿dónde estaba? Acá. Hacen el análisis horizontal de la variación entre estos dos y ven cuál de estos tres crece más, el M1, el M2, el M3, bueno, acá está hasta M4, y miran si hay una propensión mayor a consumir o a ahorrar. Aquí también pues les da el multiplicador que también, como les decía, tienen que analizar si es acorde o suficiente, si la capacidad de multiplicar dinero de la economía, si está bien o no. Eso también va ligado pues al análisis del crecimiento. Les da pues el indicador del endeudamiento, el riesgo de cartera vencida, bueno, todo ese tipo de cosas son ya también analizando los gráficos. Tienen que mirar ustedes si bueno, les pide que tomen decisiones sobre los OMAs, tasa de intervención, encajes, bueno, todo eso. Entonces ustedes tienen que analizar, ¿la inflación está bien o está mal? O sea, está por debajo de su rango, está en su rango, está por encima, el Banco Central tiene que tomar acción para bajarla o no, el crecimiento está bien, el consumo de las personas si es el adecuado o necesito incentivarlo. Entonces, esos son el tipo de cosas que a ti te dan como una línea para saber si el banco tiene que hacer decisiones de expansión o de contracción. Y de acuerdo a eso, pues ya toman la decisión de hacer las subastas holandesas, que obviamente pues es un incentivo más para tratar de mover el consumo o bajarlo, bueno, ya sea cual sea el caso. Gracias. Listo, vale, con gusto. ¿Alguna otra pregunta o...? Bueno, entonces, si ya no hay más preguntas, yo, como les dije, les mando de pronto el Excel por el grupo. Ahorita pues voy a poner, yo creo que el enunciado, ahí como les ponía las preguntas que les hace el profe y eso, para que de pronto ustedes también en el próximo taller operativo que él les ponga, se puedan más o menos guiar, y pues igual cualquier cosa me pueden escribir por el grupo o por interno. Y Cristian, ¿estás levantando la mano o...? Sí, hola, buenas tardes. Hola. Disculpa, es que tú dijiste que en el taller nosotros teníamos que definir cuál era el monto que el banco tendría que emitir. ¿Cómo es que hacemos para calcular ese número? Ya te muestro de nuevo. Si quieren, voy a grabar como esta parte para mandárselas. Espera un momento.